Para mí esa noche no la puedo olvidar. Y si la recuerdo, no puedo evitar lo que me está pasando. Es decir, la vivo. Fue una cosa espectacular. En mi casa no se olvidan de esos 9 meses. Así de fuerte. Si te recuerdas Alvarito, Alvarito, ¿y qué te cuentas? Los 9 meses y los otros 8 años, los 10 años ni se acuerda. Porque vivió normal, muchacho, incómodo, inquieto, pues, de subirme a los árboles y cosas, pero no, además. Pero ¿por qué te gozas en un culto? ¿Tú crees que te lo están brindando a ti? Si el que te que gozarse con eso es el Señor que tú le estás brindando el culto. Entonces yo creo que sí se ha distorsionado gravemente. ¿Verdad? Otro que no podemos entrevistar, y solamente de pronto muy personas muy cercanas, de pronto nos pueden dar algo, el hermano Domingo Zúñiga. Él sí estudió medicina. No, él fue médico. Él estudió como 3 semestres de medicina o 4, pero se quedó medio ciego. Él quedó como ciego. Leía mucho. Él dice de la universidad. Tú dices, no, él tiene un problema de la vista. Ah, ya. Él después lo ayudaron y tiene unos lentes que a usted les parecía una cosa rara, eran gruesos así y en el centro una bolita. Es una cosa tremenda para leer. Él se quitaba la gafa y quedaba ciego. Entonces él tuvo que salirse de la universidad por eso. Por eso no siguió estudiando medicina. Pero no era cuando esto no era cristiano. Él fue bautista Ah, sí. de una iglesia llamada Cristo Rey. ¿Y cómo llega el hermano entonces a la Pentecostal? Por una revelación. O sea, que sí, revelación. Y fotográfica. ¿Cómo? Ellos tuvieron una visión, vayan a Barranquilla, le mostró la iglesia, el templo, y le mostró la cara del hermano Larsen. ¿Verdad? Eran como 4, y algunos de Socarrás, Cristo de los Pinos, Rúa y Zúñiga, 5. ¿Qué edad tendrían ellos? O sea, usted aquí Yo me los acuerdo, conoció. también yo ya era cristiano cuando ellos llegaron, pero ellos ya eran mayores. Zúñiga dijo que estaba en la universidad, así. Yo era un niño. Tenía como, en esa época yo tenía como 10 años, 9 años. Por ahí. Bueno, eso me lleva a una pregunta que de pronto sale un poquito del tema, pero necesito preguntársela. ¿A qué edad se bautizó? Yo a los 12 años. A los 12 años se bautizó. ¿Pidió el bautismo? Claro, No lo digamos, lo dijeron, ¿no? ¿Por qué no se bautiza? allí en mi casa. Mi casa es una casa de gente independiente, pero de verdad independiente. Yo no recuerdo nunca que mi mamá ha dicho, ¿por qué no va y ora? Me enseñó a orar desde que era chiquito, a su manera. Pero ella no me controlaba a mí la vida de si iba a la iglesia o si oraba. ¿A usted lo bautizó el misionero? No, le tocaba bautizarme y me bautizó el hermano Jorge Blanco, que era el compastor. No lo puedo creer. Yo estaba convencido que hacía el hermano. Vean, nos bautizó a Celestino, a Eduardo, a Lucho Fontalvo, a Hernán Silguero y a mí. Y los 5 fuimos pastores. Y sirvieron al Señor. Todas, hasta la muerte. Silguero ya se murió, Eduardo ya se murió y Celestino está ahí fiel. Y Lucho también se murió. Lucho llegó a ser cuñado mío y se casó con mi otra hermana. Y el hermano Blanco fue el que los bautizó. Los bautizó. ¿Recuerdas ese día? Sí. En la mañana, en la tarde, fue en un río. No, en el culto y el bautismo. No, la iglesia siempre tuvo bautisterio, la central de Barranquilla. Lo digo porque cuando uno lee la historia de la iglesia, Sí, eran ríos. El hermano al principio bautizó en los ríos. Pero la iglesia central se construyó rápidamente en el 43. Y él llegó ahí como en el 41, por ahí. Así que fue poco el tiempo que no hubo iglesia. Sí, porque lo digo, digamos, el bautismo uno no se lo olvida. Eso es, Sí, creo que es lo más, la fiesta para uno personal más solemne. Bueno, a mí lo que yo más recuerdo es la noche que me convertí. El día que se convirtió. Vean, para mí esa noche no la puedo olvidar. Y si la recuerdo, no puedo evitar lo que me está pasando. Es decir, la vivo. Fue una cosa espectacular. Me gustaría que nos la recordara, mi pastor. Eso es larguísimo.
o la resume. ¿Qué edad tenía? ¿11 años? ¿12 años? Yo tenía 12. Tenía 12 en ese mes. Eso fue como en agosto, por ahí. Yo me bauticé en septiembre. Entonces, ¿usted se consideró antes de eso o un joven calmadito o esos loquitos? No, yo era normal hasta los 11 piquitos. Los 12 me torcí. Fuerte. Fuerte. Lo digo porque es que los 12 años fue justamente comienzan las hormonas más fuertes. En mi casa no se olvidan de esos 9 meses. Así de fuerte. Si te recuerdas Alvarito, ¿y qué te cuentas? Los 9 meses y los otros 8 años, los 10 años ni se acuerda. Porque yo, normal, muchacho, incómodo, inquieto, pues, de subirme a los árboles y cosas, pero no. Además, tampoco nunca fui grosero ni cuando estuve haciendo locuras. En la casa nos enseñaron a respetar y esa parte sí no. Que una vecina dijera que yo le faltaba el respeto, no. Ni mi mamá tampoco. Lo que sí no, fue rebelde. Sí, rebelde que no, decía no y no, no, aunque me maten. Era de palabra y todavía lo es. De palabra, usted me lo dijo, sí y no. Sí, así soy. En esa época se volvió para maldad. Pero ese es mi carácter, mi manera de ser. Muy decisivo. Sí. Y yo me imagino que para una persona... Lo que pasa es que, si vean, para mí el cristianismo no es un rito. Yo difiero mucho de los hermanos que se insisten en que el culto es para gozarnos y que la alegría, pues no sé, tú te gozas en la salvación. Sí. Pero ¿por qué te gozas en un culto? ¿Tú crees que te lo están brindando a ti? Si el que tiene que gozarse con eso es el Señor que tú le estás brindando el culto. Entonces yo creo que sí se ha distorsionado gravemente, porque el creyente no viene a rendir de culto a Dios, viene a gozarse en una reunión de culto. Entonces viene a disfrutar su momento, su emoción, eso no es otra cosa. Eso me parece que es una distorsión. Puede pasar que en algún momento uno, de pronto sin querer, se deje confundir muchas veces por la emoción. No, es que eso nos ha pasado y nos está pasando. Es decir, eso es fácil que pase. Porque lo que pasó en la carta a los Corintios sobre los dones espirituales fue eso. Por las emociones tan alborotadas. Sí, que Pablo tuvo que poner en orden los dones, porque los dones tienen una porción grande de emoción. El profeta del Antiguo Testamento no tenía Biblia. No existía la Biblia. No, yeah. Entonces él era el oráculo de Dios. Lo que él decía era palabra de Dios hablada. Entonces los hermanos quieren que eso sea así en el Nuevo, y así no es. El último profeta de esa clase fue Juan. De ahí adelante la palabra está escrita y no hay nadie que venga a hacer ese tipo de profecías. Es difícil para los apóstoles porque, digamos, de cierta manera los pastores que están ahorita mismo, todos los hermanos después de los apóstoles que predican en base a las epístolas. Entonces, ellos no tenían las epístolas. Ellos no tienen nada acá. Más duro aún. Y qué miedo, ¿no? Qué miedo, porque Pablo dice palabras con la certeza y con la seguridad de que es Dios el que las está diciendo. Qué miedo, ¿no? Así debiera ser. Es decir, no ya la escritura, porque está escrita, dice la revelación de Dios. Pero un hombre de Dios sí debes entender que cuando él habla, está hablando el hombre de Dios. No es el doctor ni el hermano Álvaro, es la palabra de Dios. Debiera ser eso. Eso que estamos hablando ahorita de conocer las personas, bueno, yo creo que tengo un don de Dios. Sí, se nota. ¿Me entiendes? No, es que ya viví. Entonces ya yo sé lo que me pasó. No es una cosa que digo, será, no, porque si eso me pasa con el primer día que me pasa, o la segunda vez, cuando dice, esto será mío, no. Pero no, después de 60 años ya tú sabes que eso no es así. Claro, ya lo... Yo soy una persona que me gusta trasladar de un sitio aquí, pruebo hasta que encuentro una vía que me parece más cerca y más rápida. Y siempre cojo esa. Entonces, ¿qué me pasa a mí? El día que yo salgo aquí para acá,
e impensadamente cambio de ruta, yo sé que algo va a pasar. Ya sé, Ya se predispone. así que ya voy pendiente. Y preciso, eso no me ha fallado. Muy de su personalidad, muy suyo. Bueno, yo sé que eso. Yo voy con un pastor, él se sienta aquí, la hija, que es la mamá del nieto, está aquí y el nieto está aquí y yo. Somos una confraternidad. Entonces la mamá me dice, fulanito quiere hablar con usted, hermano. Yo estoy comiendo. Tú quieres hablar conmigo sobre la novia, ¿verdad? Ay, no. Digo, tu novia es que es muy mayor para ti. Dice ella, bueno, eso es, ¿cómo se llama? Discernimiento. Yo, pues sí. Y seguí comiendo. Claro, el muchacho ya quedó impactado. Claro. Porque yo ni sabía que tenía novia, y mucho menos que era mayor que él. Pero usted le hizo caso al sentimiento del Señor y lo No, es dijo. que yo solamente dije, Lo soltó. no tuve ni tiempo de sentir. Como puse un poema, no tuve tiempo de querer ser. Sencillamente, eso, es decir, eso no le resuelve a él el problema, pero eso sí lo abre. Claro, claro. Ya no tengo nada que esconder. Ya siente que está pues, descubierto y más bien busca la Y solución. entonces facilita el trabajo. Me imagino que eso, sin entrar en ningún tema puntual, pero qué gran ayuda le tuvo que haber sido No en el ministerio, en el ministerio, en la dirección y de la sobre todo en iglesia. la consejería, hermano. Porque es que la gente llega y no sabe qué decir, cómo decir lo que quiere decir, porque a veces es vergonzoso. Y a cualquiera le cuesta decirlo. Entonces a veces decía, hermano, usted ya sé lo que me quiere decir. Hermano, no le he dicho, sí, ya me dijo. No, usted me va a decir esto y esto. Sí, bueno, usted cuando entró me dijo esto, sí, pero eso ya quiere decir todo eso. Y la persona como que descansa y ya no, para que tengo que, ya, lo que iba a decir, dilo ya. Eso ayuda a la persona y eso facilita el trabajo del pastor. Y creo que muchos pastores debieran entender eso. No, y yo me imagino que eso tuvo que haberle ayudado muchísimo porque de pronto puede que me equivoque por la ignorancia, pero debe ser muy diferente la consejería de la congregación, más difícil todavía la consejería o el guiar al ramillete de pastores que, Dios mío, Bueno, es fuerte. el caso es que el que necesita te busca. Sí. Entonces, o sea, al que se puede se le ayuda. En la iglesia donde yo fui pastor, sí, la gente cuidaba costumbre de mi oficina. Y yo tenía a veces hasta 10 personas sentadas ahí, y yo interior y secador, interior y secador. Sí ejerció la consejería entonces al tope. Una vez estuve como 6 días sin salir de la oficina ni a la puerta de la casa. ¿Tanto trabajo? Porque yo esto en un viaje largo y se acumularon las personas. No, yo estoy aquí como pastor. Mucho. Y bueno, ¿cómo hace uno? Porque hablábamos ayer, ¿se acuerda? De lo del COVID. Y en ocasiones, ¿cómo hace el pastor para recibir la consejería y no cargarse de ese problema del hermano? Bueno, eso es lo que estábamos diciendo ayer también. Sí. Que la palabra estrés en la Biblia no cabe para un ministro. Porque es que algunas cosas que las cartas dicen, no se le dicen a los pastores, las cartas están escritas a las iglesias, a los creyentes. Entonces los pastores se quieren aprovechar de escrituras que no les han dicho a ellos. Claro, claro. Tú no vas a encontrar a Pablo siendo un pastor que ore. Eso no tiene sentido. Porque ya Un líder espiritual, eso está intrínseco. no es que un líder espiritual que no ora. No, sí. Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, esas escrituras no están escritas para los pastores, sino para los creyentes. Ahí hay algún consejito para Timoteo, pero Timoteo se ve que era un pusilánime, Era un pastor joven. ¿no? Y tenía su debilidad. Ok. Porque Pablo no le dice, recibe, sino despierta. Lo tienes. Despierta el don que está en ti. Que te fue, que te Sí, fue. que te fue dada. Entonces, es decir, y ese era un pastor joven, pero no hay tantos consejos de ese tipo para los pastores.
Lo que hay es queja contra los pastores del Antiguo Testamento. Sí, fuertes. Y cuando Jesucristo dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, no es que no tenían pastor, es que era como si no tuvieran. Es decir, el pastor no estaba fallando, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sí, no estaba ejerciendo su trabajo. Es decir, el pastor es un líder espiritual. Totalmente. A él no hay que estarle diciendo que se levante temprano ni que lea la Biblia. Y ahora le sacamos más tiempo a los pastores que a los creyentes. Bueno, eso me lleva, digamos, a aprovechar este momento, este instante, porque Dios le dio la oportunidad a usted de pasar por todas las etapas posibles dentro de la congregación, dentro de la vida ministerial. Entonces, usted pasó como siendo un pastor joven. ¿Qué podría decirle usted a un pastor joven de ahorita, que van a haber muchos pastores jóvenes? Lo mismo que cualquiera, porque es que el ser pastor no es una persona, es una entidad, es una, ¿cómo diría? Es como una institución. Sí. Tú no eres pastor como hombre, tú eres un pastor como ministro. Y el ministerio es algo independiente de la persona. La persona tiene sus maneras y es posible que se le note esas maneras, pero el pastorado es un ministerio que viene de Dios. Una investidura. Sí, entonces es como si yo engastara lo que hace sobre la otra. Al pastor, esto lo hace Dios. No tengo nada que decirle. Tiene que dar que actúe. Y lo malo es que no lo deja actuar. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está pasando con el pastor es que se ha vuelto secular. Él, no en el mal sentido, en el buen sentido, busca la universidad, busca el consejero fulano doctor tal, busca el psicólogo tal, y cosas que él dice que son buenas, pero que no son bíblicas. Porque yo puedo tener una idea buena, pero, por ejemplo, yo digo una cosa simple. Cuando yo estaba niño, me gustaba leer las historietas de colores, de cuadros, sí. Superman. En una historieta de Superman, porque esas historietas son tan tontas como parecen. No, tiene su... Claro, algunas veces había